Hola a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre la WACC, que para los que no lo conozcan, WACC significa Weighted Average Cost of Capital, o mejor dicho en español, coste de capital ponderado. Y básicamente este coste de capital ponderado nos viene a dar una tasa resultante, una tasa de descuento que engloba por un lado el coste financiero, es decir, el coste de la deuda, y por el otro el coste de los fondos propios y por lo tanto lo engloba en una sola tasa de descuento. Es muy interesante conocer este dato porque en definitiva si queremos realizar por ejemplo una valoración de empresa, tanto la nuestra o cualquier otra, podría ser muy útil a la hora de determinar el valor de la misma. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta, sobre todo en la metodología financiera en base a la valoración de empresas, ¿no? Bien, entonces aquí os he dejado propiamente la expresión matemática de la WACC, que básicamente lo que nos viene diciendo es el KE sería la tasa del coste de capital o de los fondos propios, que lo determinaríamos con el modelo KPM, que el modelo KPM, para los que no lo sepan, es básicamente sobre todo la rentabilidad del accionista y se calcula en función de la rentabilidad del activo sin riesgo, por ejemplo, un bono a 10 años, un bono del Estado a 10 años. Después tendríamos la rentabilidad esperada del mercado, que básicamente es la rentabilidad, por ejemplo, del IBEX 35 o cualquier otro índice. Y finalmente la beta, que sería la variabilidad de un determinado activo con respecto a su índice. Entonces, este 4,8% ¿de dónde sale? Pues sencillamente sale de, cogemos la rentabilidad del activo sin riesgo, le sumamos, propiamente dicho, la prima de riesgo, que sería la diferencia entre la rentabilidad esperada del mercado menos la rentabilidad del activo sin riesgo, y lo multiplicaríamos por la beta, ¿de acuerdo? Y nos daría este 4,8%. En un vídeo posterior haremos mucho hincapié en cómo determinar el modelo KPM o KE, porque considero que es muy útil a la hora de entender mejor la rentabilidad del accionista. Entonces, volviendo otra vez a la ecuación, es sencillamente cojo la tasa de la rentabilidad del accionista y lo multiplico por equity, es decir, patrimonio neto, partido entre patrimonio neto más la deuda. Y posteriormente le sumo, por un lado, la tasa, en este caso, de el coste de la deuda, que para quien no sabe encontrar esto normalmente es los gastos financieros de la empresa partido entre la deuda financiera. Y nos dará un porcentaje, en este caso es la KD. Y lo multiplicaríamos por 1 menos T. Es decir, estaríamos quitándole a la tasa de la deuda el correspondiente impuesto. Aquí en España es del 25%, por lo tanto utilizaríamos este porcentaje. Y lo multiplicaríamos por la deuda partido entre el patrimonio neto más la deuda. Esto sería la expresión matemática para determinar la WACC. Pero una forma bastante útil de saber calcular la WACC sería sencillamente cogiendo un balance, nos iríamos directamente a la parte de patrimonio neto y pasivo y entonces determinaríamos las proporciones de las masas patrimoniales. Entonces podría decir porcentaje de representación masa patrimonial, como queréis llamarlo, a mí me resulta sencillo llamarlo así. Y finalmente voy a poner aquí porcentaje de coste y coste WACC. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí sencillamente hacemos las proporciones. Esto lo partiré entre el total, voy a fijar la celda y sencillamente arrastro y ya tendré mis proporciones calculadas. Vale, os he señalado esto porque en realidad las únicas variables que nos importa para calcular la WACC siempre son estas. Es decir, nos interesa conocer los fondos propios, la deuda a largo y la deuda a corto plazo. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Para el tema del coste de los fondos propios, cogemos el modelo KPM o KE. Ahora sí, multiplicamos la representación de la masa patrimonial por
la tasa del coste de los fondos propios. Nos da un 1,9. Ahora, para el tema de la deuda a largo plazo, voy a coger este 5% que es el coste de la deuda. Y lo mismo voy a hacer para el del corto plazo. ¿De acuerdo? Ahora sencillamente podría directamente arrastrar y ya me daría los cálculos correspondientes. Si os fijáis, me da que para los fondos propios tenemos un coste de 1,9, para la deuda a largo plazo tenemos un punto porcentual y para la deuda a corto plazo sería 1,6. Ahora sencillamente diría WACC sin impuestos, directamente haría el sumatorio y ya tendría mi WACC. Lo que pasa es que no habré finalizado porque tengo que hacer un pequeño ajuste. Vale, diríamos que la WACC sin impuestos es de un 4,6%. No obstante, recordad que los costes financieros son deducibles fiscalmente. Por lo tanto, tenemos que quitar el 25% de esos costes. ¿Qué haríamos entonces? WACC neta. Pues sencillamente cogería y haría lo siguiente. Sumo los fondos propios y para el tema de la deuda corto y largo, es decir, la tasa de la deuda corto y largo, lo que hago es esto, si queréis lo ponemos entre paréntesis, sumo la deuda a largo plazo más la deuda a corto y lo multiplico por 1 menos la tasa impositiva del 25%, que en este caso es el impuesto de sociedades. Y me daría un 3,9%. ¿De acuerdo? El 3,9% sería mi coste de capital ponderado. Es decir, si a mí me preguntan cuál es el coste de los accionistas y el coste de la deuda representado en una única tasa, pues sería esto, un 3,9%, si nos lo preguntarán alguna vez. Entonces, la WACC es muy interesante porque la podríamos aplicar en diferentes casos y escenarios. Y uno de ellos sería, por ejemplo, la valoración de empresas propiamente, tanto la nuestra como otras. Si ahora mismo nos quieren preguntar cuánto vale nuestra empresa, si nosotros imaginaros que hacemos unas estimaciones y decimos que el beneficio del año 1 es de 100.000. El beneficio del año 2, supongamos, es de 300.000. Y el beneficio del año 3 es de 500.000. Y entonces yo os pregunto, ¿cuánto vale vuestra empresa si conocéis los flujos de efectivo futuros? Es decir, si habéis predecido que esto serán vuestros, digamos, beneficios futuros. Y yo os pregunto, ¿cuánto vale vuestra empresa? Pues no es más ni menos que el valor actual de todos estos flujos de efectivo futuros trasladados al momento presente. ¿Y cómo haríamos el cálculo? Pues cogeríamos la función de VNA, ¿de acuerdo? Cogerías la tasa de la WACC, cogería todos estos valores y cierro. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis, sin descontar con la tasa nos daría un valor de 900.000. No obstante, no es real, porque estos 900.000 tengo que tratarlos con delicadeza, tengo que tratarlos con una tasa de descuento, con la rentabilidad de los accionistas y con la rentabilidad en este caso, con el coste de la deuda. Por lo tanto, mi empresa en el momento actual, descontando estos flujos de efectivo, sería de 819.979,33 euros. Por lo tanto, esta sería mi valor. Y por lo tanto, esa es la aplicación de la WACC. La WACC tiene muchísimas aplicaciones y considero que es un instrumento importantísimo en las finanzas y en la valoración de empresas u otros activos similares. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Creo que es bastante útil. Es
Es muy práctico para los que queráis practicar o sencillamente repasar una serie de conceptos o tenéis algún examen similar relativo a la UAC. Creo que puede serviros bastante y si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y